Buena pregunta, Felipe. Esperemos que aparezca el mensajito que se está grabando porque me pasa a veces de que no parte la grabación. Ahí me salió. Buena pregunta, Felipe. La pregunta es que si es que nosotros siempre debemos usar validación cruzada o no. A ver, el concepto de validación cruzada es bastante sencillo, ¿cierto? Ustedes saben de que corresponde a tomar los datos, dividirlos, ¿verdad? Y entrenar con unos, probar con otros y validar finalmente con el resto. Siempre se tiene que hacer porque si no uno puede cometer problemas como hacer un overfitting de los datos, agregarle demasiado, ser demasiado específico en su entrenamiento y después puede llegar un dato, ¿cierto?, que sea distinto a ese y obviamente va a afectar el desempeño de mi clasificador. Entonces, la validación cruzada se tiene que hacer sí o sí siempre. Uno puede probar, digamos, haciéndolo así sin validación cruzada la primera vez, pero para ver, digamos, como para poder entrenar y familiarizarse, pero una vez que uno está ya entrenando un clasificador y obviamente después probándolo sí o sí tiene que hacer una validación cruzada. Dividir sus datos y entrenarlo muchas veces. Así uno no toma tampoco un sesgo por los datos, porque si uno, por ejemplo, ocupa los mejores datos para entrenar y los peores datos para clasificar, va a ser distinto así los mezcla, ¿ya? Porque nunca todos los datos son perfectos tampoco. Así que la respuesta es siempre tienes que hacer validación cruzada. Y si tienes un caso en el cual tienes muy pocos datos que no te permitiera hacer validación cruzada, entonces no puedes garantizar de que el desempeño de tu clasificador sea el adecuado. Así que sí o sí hay que hacer validación cruzada. Y hay distintas formas, ¿eh? No solamente con validación, el K-Fold Validation, ¿cierto? El 10-Fold Validation. Vale, gracias, profe. No hay de qué. El K-Fold Validation, ¿cierto? Que divide el set de datos en 10, por ejemplo. Y lo que hace, ¿cierto? Es entrenar, por ejemplo, con el 90% de los datos y probar con el otro 10%. Y después cambiar ese 90% de datos para entrenar y probar con el... O sea, tenemos 10 secciones, ¿cierto? Probamos con los primeros 9, o sea, entrenamos con los primeros 9 y dejamos el último para test, ¿cierto? Después entrenamos con todos los 8 primeros y el último y probamos con el del medio y así vamos haciendo todas las combinaciones posibles. Eso nos permite, ¿cierto?, hacer con mayor cuidado, analizar, digamos, con mejor detalle todos los datos. Hay otra forma, ¿cierto?, que se puede dejar el leave one out, que se entrena con todos menos uno, y después se va cambiándose uno aleatoriamente. O lo otro es que uno simplemente puede elegir aleatoriamente un cierto porcentaje de los datos. Por ejemplo, decir, porque voy a entrenar con el 50% y el 50% lo voy a elegir de forma aleatoria. Ahora, ahí entra la combinatoria, ¿cierto? Que tenemos demasiados datos. Puede que el número de elecciones aleatorias sea demasiado. Y uno puede elegir, ok, voy a entrenar con 200 elecciones aleatorias de mis datos de entrenamiento y probar con el restante. Eso también es otra forma. Pero K-Fold Validation es de el 10, ¿cierto? 10-Fold Validation viene a ser como el estándar. Eso. Perdón, Bruno, tú decías algo de que el día viernes pasado habían hecho atención de consultas. Sí. O sea, eso se supone que había dicho el profe. ¿Y qué día iban a haber materia? No quedamos en hoy porque el otro viernes, este viernes no hay clases, creo que es feriado, no sé. Sí, pues el feriado del 17. Feriado. Sí, por eso quedamos en que iba a ser hoy, para no perder la... Ya, a ver si. Jorge me dijo que iba a hacer la atención de consulta de clasificadores lineales. Y si no, yo obviamente habría preparado un par de diapositivas. Sí, sí, no se preocupe, profe. Fue malentendido mío. No, no te preocupes. Gracias igual por aportar. Bueno, ustedes tienen, ¿cierto?, de acuerdo a la programación, clarito que es la parte en la que deberían ir del libro. Mi consejo es que siempre revisen el libro como guía, ¿ya? El Bishop. Creo que es un libro súper bueno, atacando los problemas de distintas formas. Quizás no ocupa la nomenclatura que a mí me gustaría, el tema de la nomenclatura matemática que usa no me gusta mucho a mí, pero fuera de eso el libro es súper explicativo y cubre todos los contenidos que son esenciales para ustedes de forma muy apropiada. Ahora,
Les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre un clasificador lineal y un clasificador no lineal? Lo tienen claro, ¿no? Lineal es cuando es como una recta y no lineal es cuando pasa a ser como parábola y segundo y tercer orden, ¿no? Exacto. Por ahí va el concepto. Clasificador lineal lo que busca es un plano, digamos. ¿Ok? Bueno, a ver, tengamos cuidado. Porque podemos hablar, ¿cierto?, de que es lineal en el sentido de que la línea de separación es lineal, ¿ya? Y hay otros autores que hablan de que el clasificador es lineal cuando el modelo que ocupa es lineal. Así que ahí hay que tener un poquito de cuidado bajo el, el parámetro que nos estamos moviendo. Pero, por ejemplo, el clasificador lineal, ¿cierto? Que ustedes revisan, a ver, estoy mirando aquí el libro, el clasificador de Fisher, por ejemplo, le pregunto a ustedes, ¿genera una recta en su clasificación? O sea, sí, pero el método de Fisher es cuando ocupamos el peso y lo movemos, ¿no? Algo así era, con los coeficientes m, genera Claro, una recta. claro. Pero parte también del mismo concepto y del mismo modelo lineal, ¿cierto?, de los datos, que ocupa, por ejemplo, el clasificador de Support Vector Machine y que ocupa el clasificador lineal de mínimos cuadrados. Que el modelo es lineal, a eso me refiero. A ver, voy a compartir un poquito el libro para que estemos en la misma página. Acá, ¿cierto? El discriminante lineal de Fisher. Hable un poquito más atrás. Acá está, mínimos cuadrados para clasificación. Se dan cuenta de que el modelo es lineal, en el sentido de que tenemos coeficientes multiplicando los datos. Y eso me da, ¿cierto? Es el concepto que defino mis datos aquí, son como mis descriptores, ¿verdad? Y los coeficientes generan una combinación lineal. Y a la larga, uno ocupa los datos extendidos, que no me acuerdo dónde los define. Acá. Este es el vector de datos extendido, ¿cierto? Para el clasificador lineal. Y ese clasificador es lineal en el sentido de que el modelo es lineal, el modelo entre los datos y los coeficientes, ¿cierto? Es simplemente una combinación lineal de ellos. Y es lineal también en el sentido de que lo que está separando los datos de uno del otro es precisamente una recta que está definida, ¿cierto?, por una ganancia y un offset. ¿De acuerdo? ¿Cierto? Lo que vemos acá en el libro. Ahora, en el caso del discriminante de Fisher, se dan cuenta que la idea del modelo es el mismo, pero a diferencia, aquí no tenemos el offset que está apareciendo de forma directa, pero sí el modelo sigue siendo lineal. Y aquí, bueno, está toda la relación, ¿cierto?, con mínimos cuadrados. Y cuando tenemos múltiples clases, nuevamente el modelo que asume es lineal, ¿verdad? En el sentido de que nuevamente es una combinación lineal de los datos de forma directa. Ahora, nosotros aquí podríamos agregar, por ejemplo, a la cola de tener este modelo, podríamos agregar los datos, ¿cierto? Por ejemplo, sumarle todos los datos al cuadrado, multiplicados por otro set de coeficientes. ¿Ese seguiría siendo un clasificador lineal o no? O sea, si, por ejemplo, mi vector X de datos, en vez de simplemente hacer el vector X, pongo el vector X de datos y después los mismos datos, por ejemplo, x1 al cuadrado, el x2 al cuadrado y todo el vector. Entonces tengo el vector de X y después todo el vector de X al cuadrado concatenado uno con el otro. Y si tengo ese vector, ¿cierto? Puedo definir un nuevo set de pesos, el peso que multiplica cada uno de los X, concatenado con el peso que multiplica cada uno de los X al cuadrado. La pregunta para ustedes es, ¿ese clasificador o ese modelo, ¿cierto?, para la clasificación, ¿sigue siendo un modelo, un clasificador lineal o no? Yo creo que sí, profe. ¿Tú crees que sí? Sí, es que el término lineal es con respecto a W, ¿no? Por tanto, sigue siendo lineal. Ok, buena respuesta. Como les decía, ¿cierto? Depende también del autor, pero en este caso estaríamos diciendo de que tenemos un modelo lineal
en los parámetros, que serían el W, ¿cierto? Pero no lineal en los datos, porque estamos tomando los datos y los datos los estamos elevando al cuadrado. Entonces tenemos todos los valores de x y después todos los valores de x al cuadrado. Ahora, no es un problema para nosotros, porque para el algoritmo, ¿cierto? Cualquiera de los que implementemos, tener x o tener x al cuadrado es irrelevante, simplemente es un nuevo dato, entre comillas. Entonces, puede que nosotros estemos haciendo operaciones no lineales sobre los datos, pero el procedimiento de obtención de los coeficientes lineales es exactamente el mismo. ¿Ya? Así que podemos tener, ¿verdad? Clasificador lineal por todas partes, ¿cierto? Que es lineal en los datos y lineal en los parámetros. Podríamos tener un clasificador que es lineal en los parámetros y no lineal en los datos, como el que les decía yo, ¿cierto? Tener x, después la concatenado con x cuadrado, después concatenado con raíz de x, o incluso productos entre distintos vectores de x, también estaría bien. ¿Listo? Y el otro, ya cuando vean, van a ver más adelante, ¿cierto? Son ya clasificadores no lineales en los parámetros, o de frente no lineales ni en los parámetros ni en los datos. Ese es como el concepto. De hecho, una de las gracias que tiene, por ejemplo, el caso de Support Vector Machine es que permite aplicar no linealidades, ¿cierto? En los datos, pero el clasificador sigue de por sí siendo el procedimiento, digamos, exactamente el mismo. Así que el problema de optimización es el mismo. Así que esa es una de las gracias que tiene. Bueno, la idea es que ustedes ojalá puedan entender, ¿cierto?, cada uno de estos conceptos antes incluso siquiera de pasar a modelos probabilísticos. Acá los modelos probabilísticos ya obviamente tratan de agregar, ¿cierto?, toda la aleatoriedad que tienen los datos y poder cuantificarla de alguna forma. Porque, digamos, en la primera parte solamente consideramos que los datos ni siquiera son aleatorios, sino que son simplemente, ¿cierto?, distintos datos, no tienen correlaciones directamente. Pero cuando ya hablamos de modelos probabilísticos, estamos incluyendo, ¿cierto?, de que cada dato puede ser una realización de alguna otra variable aleatoria, y obviamente eso significa que están distribuidos de acuerdo a alguna función de distribución de probabilidades, y por ende nosotros podemos tomar decisiones conforme a eso también. Bueno, no sé si Jorge les mostró unos demos que desarrollamos. Disculpen, se me cayó esta cuestión. Se me corrió no sé por qué se me achicó la ventana y el botón de dejar de compartir, le apreté el botón de dejar la reunión. Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Bueno, les estaba preguntando, no sé si tuvieron la oportunidad de Jorge que les mostró o no unos demos que tenemos en MATLAB de clasificadores lineales. No sé si lo revisaron con él o no. Creo que dejó en las cápsulas un problema de MATLAB que sé que tiene su nombre, no recuerdo cómo, de qué era. Pero sí los dejó en MATLAB. Hay dos problemas, creo que uno de vinos y creo que el que está hablando. Ya, súper. Los podemos revisar ahora rápidamente, si quieren. Eso quizás les puede ayudar un poco a aclarar algunas cosas. Ya. Así que ya lo revisaron ustedes. Podemos ver el de los vinos. Claro. Vamos al tiro de los vinos. Revisemos rápidamente este y después pasamos al de los vinos. Este, es cierto, implementa los clasificadores lineales que nosotros estábamos conversando recién. Fíjese que este es el modelo. Nuevamente, lo que estamos tratando de hacer es separar los datos entre clase 1 y clase 2 utilizando una recta. Una recta, ¿cierto?, que tiene un offset omega 0, ¿verdad? Y que tiene acá una, ¿cómo se llama esto? Una pendiente dada por este vector. Entonces, lo que hay que hacer es siempre generar los datos aumentados y ocupar el algoritmo, por ejemplo, de mínimos cuadrados para obtener el tema de las clases. Entonces, en este caso lo que hacemos es se generan datos aleatorios, ¿ya? Para determinar el tema de la clasificación. Y fíjese que la clase 1 simplemente ocupa un centroide más una desviación estándar y números aleatorios en 2 dimensiones. Y hacemos, ¿cierto?, para tener, en este caso, un set de datos de la clase 1
y después se cambia, ¿cierto?, el otro dato. Fíjese que lo único que cambia son los centroides. La desviación estándar es la misma y cambia, uno están ubicados en 3,3 y el otro en menos 3,3. Y aquí, ¿cierto?, se dibujan los datos para la clasificación. Son datos aleatorios que no tienen ningún significado más que poder entender cómo funciona la clasificación. Ahora, ¿qué es lo que trata de obtener, ¿cierto?, el clasificador? Encontrar, ¿verdad?, una recta que logre separar esto en dos clases, minimizando, en este caso, el error mínimo, cuadrático, perdón. Y eso se hace, en este caso, ¿cierto? Bueno, se definen las etiquetas, y ahí se plotean los datos, y después lo que hay que hacer es el vector de datos aumentado, ¿cierto? Que son los datos concatenados con los 1, y lo que hay que hacer es encontrar, ¿cierto?, la aproximación en que el target estimado menos el target, ¿cierto?, tienda a 0. Y eso lo hace, se hace, ¿cierto?, con la resolución de mínimos cuadrados, que en MATLAB, ¿verdad?, se puede sacar la pseudo inversa, simplemente haciendo esta operación. La pseudo inversa es, ¿verdad?, la función por la traspuesta, todo eso invertido por la función de respuesta. Esto lo hace automáticamente MATLAB de acuerdo a esto. Entonces, esta es la estimación de mínimos cuadrados de los parámetros. Y después simplemente hay que definir, ¿verdad? Se define un vector de X para poder plotear esto. Acá con esto se define el primer término, ¿cierto? El offset. Y con esto se define, ¿cierto?, el tema de la ganancia. Y acá tenemos ploteado, ¿verdad?, la frontera de decisión que considera, ¿verdad?, que los datos de los cuales yo tengo las etiquetas menos, ¿cierto?, la clasificación que tengo sea mínima. Ahora, obviamente aproximación lineal tiene sus defectos, ¿cierto? Porque fíjense, todas estas X quedan clasificados como de una clase y todos estos círculos de acá quedan clasificados como otra. Entonces, puede que no sea el mejor clasificador, pero bueno, para el caso de tener los datos así tan conjuntos, fíjense, por ejemplo, este está casi encima uno del otro, es prácticamente lo mejor que podríamos hacer desde esta perspectiva. Ahora, por ejemplo, lo que se puede hacer, se puede probar el clasificador, ¿verdad? Se generan nuevos datos y se prueba con respecto a cuál es la clase que tiene. Y fíjese que lo único que hay que hacer es determinar si está arriba o está abajo de la recta. Y para eso se ocupan, ¿cierto?, los centroides y se genera el nuevo dato, entonces se multiplica. Me pregunto, ¿estoy arriba de la línea? Si estoy arriba de la línea pertenezco a una clase, si estoy abajo pertenezco a la otra. En este caso, por ejemplo, lo que decidimos fue que si estaba justo en la línea pertenecía a la clase 1. Entonces, por ejemplo, si este dato, por ejemplo, cayera justo aquí, va a pertenecer a una clase, si estuviera justo abajito, va a pertenecer a la otra. Eso es lo que se está probando. Porque no nos olvidemos, ¿cierto?, que lo que está arriba, a ver, esta línea que está acá representa, ¿cierto?, el caso en el que omega, el WT por X más W0 es igual a 0, en el cual se produce la igualdad. Entonces, cuando es mayor, corresponde a todos los que están sobre la recta y cuando es menor, los que están bajo la recta. Entonces, la prueba de datos es trivial. Por eso, el clasificador lineal es fantástico, porque una vez que uno lo ha logrado entrenar, probar es súper trivial, es simplemente un producto interno. Y aquí ya después calculamos el test, ¿cierto? Para eso se genera una matriz de confusión. Acá se hacen distintas pruebas y, por ejemplo, para 10, en este caso, 10 datos generados, ¿cierto?, de forma aleatoria, se puede obtener que se logra clasificar 8 bien en la clase 1, se equivoca en 1, ¿verdad? Y pasa exactamente lo mismo acá. 8 bien y se equivoca en 2. Dije 8 y ahí era 9. Entonces uno puede sacar el tema de el accuracy, ¿cierto?, que es la precisión, la tasa de acierto, 85%, y ahí todos los datos que ustedes pueden revisar. La curva ROC, como ustedes saben, ¿cierto?, me cuantifica acá la falsa alarma, vale decir en cuántos yo me equivoqué diciendo que eran de la clase 1, por ejemplo, y en realidad pertenecían a la 2, y acá la sensibilidad de que me cuantifica, ¿cierto?, en realidad a cuánto les achunté bien. Esa es la esencia del clasificador lineal. ¿Alguna pregunta de esto? Profe, en el video, cuando el profesor explica esto en una cápsula, dice que en el video ploteó con el comando plot, dijo que usáramos scatter, creo que es. ¿Cuál es la diferencia con plotear los puntos con scatter y plot? ¿Cuál de todos los plots? Al principio, ahí, cuando genera ese gráfico. ¿Acá? Sí. Está hecho con GetScatter. Sí, ese, pero es que justo en el video que explica el código está usando plot del profe Pessoa. ¿Cuál es la diferencia entre GetScatter y plot? ¿Qué ganó? Es que Scatter está hecho precisamente para lograr la distribución unitaria de puntos. En ese sentido, GScatter es
O sea, scatter en general es para este tipo de gráficos. Cuando tú tienes scatter plot, lo que trata de ver es la distribución de los datos. El plot es como para hacer señales continuas. Igual funciona, digamos, pero scatter en este caso aplica más para estos datos. Ya, vale, gracias. No problema. Vamos al caso del clasificador lineal. No sé si esto también está revisado al final en una cápsula o no. Esperemos que se cargue. No sé qué le pasó a mi MATLAB que me está arrojando errores desde 10 de la mañana. Démosle un segundito que se cargue. Pero bueno, la gran gracia que tiene, como les decía, los clasificadores lineales es que una vez que ya lo tenemos entrenado, el tema de probar una nueva clase es trivial. Lamentablemente, el mundo de BuildCPAP, ¿cierto? Un clasificador lineal no va a funcionar bien. En el caso que los datos están súper bien separados, exista, ¿cierto? El mundo perfecto, que un dato está acá, el otro dato está acá, define una recta al medio, perfecto, ningún problema. No sé qué le pasó a esto. Se me pegó MATLAB, a ver si lo dejo de compartir. Ahí volvió. Hey, yay. Ok. En este caso es diferente, en el sentido que no tenemos datos que sean generados aleatoriamente, ¿cierto? Sino que son datos reales medidos. En este caso tenemos todos estos parámetros que son medidos de forma estricta y rigurosa para el vino, que son, por ejemplo, la asicidad, ¿cierto? Fija, volátil, el ácido cítrico, el azúcar residual, los clorhidros, el dióxido de ácido de sulfuro libre, el sulfuro total, densidad, el pH, sulfatos y el nivel de alcohol. Todos esos son parámetros químicos, ¿cierto? Que me pueden determinar o que se consideran buenos descriptores del objetivo final, que es saber qué tan bueno o malo es un vino. Entonces, esas son las variables de entrada, de acuerdo a este set de datos, ¿cierto? Y la salida en este caso corresponde a un ranking hecho por un profesional que me determina, ¿cierto?, qué tan bueno es desde 0 hasta 10, en escala de 0 a 10. Entonces, la idea es poder ocupar, ¿cierto?, este vector de datos, vector X, ¿verdad? Y poder ocupar estas etiquetas para clasificar los vinos, qué tan buenos o malos son, ocupando un modelo lineal. Como ya sabemos, ¿cierto? Vamos a ocupar clasificador de esta forma, donde ya lo hemos revisado realmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Cargamos los datos, lo vamos a ir ejecutando, ¿cierto? No sé si tuvieron la oportunidad de revisar los datos ustedes antes. Lo estoy abriendo aquí. Un segundillo. Vamos a cambiar de pantalla. Siempre cuando uno trabaja con estos problemas es importante hacer una revisión, no sé si exhaustiva es la palabra, pero por lo menos tratar de entender cuál es el tipo de datos que uno está analizando, ¿ya? Acá entonces tengo el link que está en el documento. Acá, ¿cierto?, están las personas que lo hicieron. Tenemos, por ejemplo, casi 5.000 instancias de, vale decir, datos. Tenemos 12 atributos en este caso. Y aquí está toda la información. Fíjense que todas las variables de entrada están determinadas acá, que son las mismas que enunciamos en el documento. Y en este caso son la variable de salida, sería en la fila 12, ¿cierto?, sería la calidad. Acá está, y esa es toda la información que tenemos. No tenemos más información que esa. Acá, ¿cierto?, está el documento donde salió, ¿cierto?, esta información. Ahora, vamos al código de nuevo. Aquí estoy en MATLAB nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a leer el caso de un archivo CBS, ¿cierto? Que lo tenemos white acá. Si nosotros abrimos este archivo CBS, MATLAB parecía, antes me lo dejaba abrir, me lo estaba mostrando acá en otra ventana. Se está cargando. Voy a cambiar de ventana de nuevo. Esta es la ventana que se me abrió cuando le hice doble clic, ¿cierto? Lo podría hacer yo por mi, así, digamos, a mano. Haciéndole doble clic, me salen estas variables. Fíjese que la variable 1, ¿verdad? Acá hasta la línea K, tenemos, ¿verdad?, todos los parámetros, que son los inputs, y en la última columna tenemos los outputs, vale decir la calidad. Fíjese que la calidad hace un span 6, que la mayoría están cerca de 6, no sé si tenemos aquí
Bueno, aquí continúan, ¿cierto? 5, 7, no tenemos ningún vino tan bueno, son todos promedio. Entonces, y acá tenemos cada uno de los parámetros, cada uno en su propia escala. Entonces, no lo vamos a cargar así, sino que simplemente lo vamos a cargar ocupando el lector de datos. Existe, ¿cierto? Podemos ocupar el CVS Read o, en este caso, el lector de datos. Así que lo que hacemos acá, ¿cierto? Le decimos, léeme estos datos a partir de la segunda fila, porque acuérdense que la primera, ¿cierto? Tenía los parámetros, y la segunda fila, pues la primera fila, ¿cierto? Como les digo, tenía los nombres, y la primera columna, perdón, la segunda fila y la primera columna. Y así, ¿cierto? Sabemos de que vamos a tener todos los datos. Y acá, lo que tenemos acá, el número de características, que dijimos que eran 11, de acuerdo a esto de aquí, ¿cierto? 11 características. El número de muestras, aquí lo podemos sacar, en este casi 5000 decía el dato, y lo que hacíamos acá es separar, ¿verdad?, entre los datos, que eran las primeras 11 columnas, y el target, ¿cierto?, que corresponde en este caso a la calidad del vino. Entonces esto sería, ¿cierto?, mi modelo de datos, estos serían los datos reales, ¿cierto?, estos serían los targets, y lo que hicimos acá fue generar el vector X extendido de inmediato. Vale decir, acá tenemos, ¿cierto?, las primeras 11 características, después vector de puros 1, y tenemos tantas columnas como instancias se generan, que eran casi 5000. Y lo que aquí vamos a definir dos tipos de calidades de vino, ¿cierto? Que el vino es bueno o malo, y para eso lo vamos a definir, ¿cierto?, cuando tiene una calidad sobre 7. Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Porque acá lo que tenemos, ¿cierto?, en realidad en este caso son múltiples salidas, ¿cierto? Tenemos múltiples clases, tenemos la clase 0 hasta la clase 10, vale decir, un vino muy malo hasta un vino excelente. Pero como hasta esta fecha, ¿cierto? Solamente hemos revisado clasificadores en los cuales se clasifican entre dos clases, vale decir, algo binario, lo vamos a definir, ¿cierto?, como clase vino bueno o clase vino malo. Y el 7, ¿cierto?, que es, bueno, un estándar bastante elevado, decir que todos los que tengan sobre 7, entonces vale decir de 7, 8, 9 y 10, van a ser considerados vinos buenos, y los otros simplemente los vamos a desechar como vinos malos, de 6 hacia abajo. Entonces, lo que estamos diciendo es, ¿cierto?, que todo el target que antiguamente era de 0 hasta 10, ahora simplemente lo vamos a dejar como 0 cuando sea menor que 7, ¿cierto? Y lo vamos a dejar como bueno, vale decir como 1, cuando sea mayor que 7, mayor o igual a 7. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Vamos bien, ¿cierto? Sí, profe. Vale, gracias. ¿Sigo compartiendo o se perdió? Algo pasó. No, ya no se comparte. Si de repente me dejó de aparecer el bordecito rojo. Ya. ¿Sigue compartiendo? Sí, ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Implementar los clasificadores ahora. Estamos en buen pie para implementar los clasificadores. Acá, fíjense que aquí está calculando la pseudo inversa. Pero ya habíamos dicho antes de que esa pseudo inversa en MATLAB la podíamos calcular simplemente con esta operación. ¿Ya? De hecho, en MATLAB esta operación es muy mal eficiente. Bueno, aquí está comentado, ¿cierto?, que es la forma rápida de hacerlo en MATLAB. Aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos calculando, ¿cierto?, los coeficientes, ocupando el clasificador de mínimos cuadrados, que minimiza nuevamente, ¿cierto?, la aproximación lineal de la diferencia que existe entre el target estimado, ¿cierto?, y el target verdadero. Estos serían los coeficientes. Si nosotros los miramos, nos damos cuenta, ¿cierto?, de que todos están en el orden de los 0, algo, y este coeficiente está en el 65. Entonces, claramente, este parámetro que vendría a ser, ¿cierto?, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el parámetro número 8. Si vamos aquí el parámetro número 8, la densidad del vino parece ser un muy buen descriptor de la calidad. Entonces, por el valor de los coeficientes, no nos olvidemos que lo que estamos haciendo nosotros es tomar este vector de características que nos son nuestros inputs y multiplicándolo punto a punto, ¿cierto?, con cada uno de estos coeficientes. Si uno de los coeficientes es más grande, estamos diciendo que ese factor es más importante como predictor de la salida o del target, que en este caso es la calidad del vino. Así que ese sería el primer clasificador. Y la otra opción es aplicar, ¿cierto?, directamente todos los coeficientes de Fisher que están acá, ¿verdad?, que simplemente la media ponderada de la clase 1, la media ponderada de la clase 2, y meterlos dentro de la ecuación. Acá, ¿cierto?, es la fórmula 428 del libro. Y acá
¿verdad? Se hace la suma ponderada, ¿verdad? Con respecto a cada uno de estas discriminantes. Y después de eso, tenemos que aplicar, ¿cierto? En este caso, los pesos de Fisher. Y nuevamente podemos calcular el offset y hacer, ¿cierto? Corregir. Y llegamos acá a estos tipos de descriptores. Fíjense que ahora nuevamente, a pesar de que es una combinación lineal diferente, porque a diferencia del primero que ocupa mínimos cuadrados, una combinación lineal directa, Fisher ocupa una combinación diferente. Ahora, vemos, ¿cierto?, que en este caso es otro, corresponde igual, creo que al mismo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El mismo factor, el octavo factor, ¿cierto?, corresponde a la densidad del vino. Sigue siendo un factor importante. Ahora, tenemos los dos clasificadores, el de mínimos cuadrados y el de Fisher. El tema es qué tan bueno es uno con respecto al otro. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que hicimos acá fue definir una muestra. Nos preguntamos, ¿cierto? Si la muestra es buena, entonces decimos que el target es bueno, si no decimos que es malo. Entonces, ese es el valor verdadero. En este caso, la muestra 8 es un vino malo, ¿cierto? Y lo que hacemos después, como les decía, tomamos la muestra, la multiplicamos, y si es mayor que 0, entonces pertenece a la clase buena, si es menor que 0, pertenece a la clase mala. Entonces, en este caso, que el vino, la muestra 8 es un vino malo, conforme a nuestra métrica, ¿cierto? El de mínimos cuadrados lo clasifica como un vino bueno, pero el de Fisher lo clasifica como un vino malo. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo de esto? Que el clasificador de Fisher funciona un poco mejor, por lo menos bajo este criterio, ¿cierto? Bajo este ejemplo, que el de mínimos cuadrados. A costa, ¿cierto? Obviamente, de la complejidad. Aquí, obviamente, ustedes en el código pueden modificar todo lo que sea necesario, probar distintas muestras y ver distintos resultados. Ahora, ¿cómo nos interesaría a nosotros poder hacer esto? Evidentemente nos gustaría poder hacerlo de una forma sistemática, ¿cierto? Y no solamente probar con una muestra y ver cómo nos va, sino que hacer validación cruzada. Entonces, aquí está más o menos la explicación, ¿cierto? Lo que hacemos es dividir, como les decía en este caso el K-fold, subdivide los datos y va probando, prueba con una combinación se entrena con una combinación de todas estas y después ocupa la primera para evaluar su desempeño. Y así se hace iterativamente para cada una de las posibles combinaciones, por eso se demora un poco más, y así uno puede obtener una métrica promedio para cada una de estas combinaciones, ¿cierto? Tiene un resultado y puede obtener, ¿verdad?, el promedio a lo largo de toda la validación. Entonces, por eso tiene esa gran gracia. Y como ustedes saben, las métricas de desempeño para nosotros son los verdaderos positivos y los verdaderos negativos, ¿cierto? Que son los que yo le achunté, y estos son los que yo me equivoqué. Así que eso es lo que se hace. En este caso, la gracia de MATLAB que lo trae implementado, ¿cierto? Uno le pasa el número de validaciones, el índice, le dice voy a ocupar K-fold, ¿cierto? Le dice voy a ocupar 10-fold y le pasa los datos. Que lo que hace MATLAB genera automáticamente todas las combinaciones lineales, y lo único que nosotros tenemos que hacer en este caso es entrenar para cada una de ellas. Aquí, ¿cierto? Vamos a hacer el número, ¿cierto? Por clase, esto está definido, ¿cierto?, por nosotros, y después lo que hay que hacer es probar la clasificación para cada una de estas. Entonces, para cada una de las posibles combinaciones, hago este entrenamiento. Ahora, hay formas automáticas de MATLAB de implementar esto. Esto está hecho así para que ustedes vean la forma, digamos, antigua o a mano cuando uno tenía que implementar todo uno. Ahora todo esto está. Fíjense que incluso todo esto dentro de los comandos de validación cruzada, uno puede llamar a la validación cruzada, se va a demorar un montón, pero lo va a hacer. Esto lo hace automático MATLAB y la validación cruzada también. Antes incluso teníamos que implementar esto nosotros. O sea, no teníamos la validación cruzada implementada y uno tenía que, uno a mano, hacer la división, ¿cierto? Como les decía, aleatoriamente elegir una separación y todo. Pero bueno, lo que nos convoca. Se hacen los índices, ¿cierto? Para cada uno de estos se ocupan estos índices de acá, que se generaron en verdad al dividir esto en 10 secciones, y lo que hay que hacer es cuantificar cada uno de ellos. Y en esta performance se guarda en verdad, como dice ahí en la columna 1, el porcentaje verdadero positivo, el negativo, falsos positivos, falsos negativos y verdaderos negativos. Y eso es lo que se calcula acá. Se calcula, ¿cierto?, la primera columna, todo el porcentaje de los que estuvieron bien clasificados del primero, y así sucesivamente. Y esa clasificación se hizo precisamente con el clasificador de mínimos cuadrados. Nuevamente, aquí sí que está mejor implementado, ¿cierto?, el peso. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos calculando los pesos para mínimos cuadrados, ocupando, por ejemplo, un 90% de los datos, y después, ¿cierto?, que se ocupa, fíjense, training, después se hace la prueba con testing, y se calcula, ¿verdad?, acá
lo bueno por la probabilidad de achuntarle a los buenos, más lo malo por la probabilidad de achuntarle a los malos. Y ahí se dice exactamente con cuáles estoy bien. Y después simplemente lo que hago aquí es calcular el porcentaje. Después se hace exactamente lo mismo para el clasificador de Fisher. El clasificador de Fisher, ¿cierto? Guarda exactamente el clasificador mismo cuadrado y después el de Fisher y hace exactamente lo mismo. Probamos, ¿cierto? Acá se calculan los pesos, se calculan con los entrenamientos para el 90% y se prueba con el restante 10%. Y eso se repite, ¿cierto? Para cada combinación posible de las 10 que estamos haciendo. Y después, una vez que termina ese performance, se calcula, ¿cierto? El desempeño promedio. Y ahí ahora sí se puede decir cuál clasificador es mejor. Entonces, en este caso, por ejemplo, mínimos cuadrados, ¿cierto? Fíjense que tiene en promedio los true positives, ¿cierto? Un 97%. Fisher tiene un 82% de verdaderos positivos. Entonces, en ese sentido, los verdaderos positivos funcionan mucho mejor Fisher. Perdón, el mínimo cuadrado. Ahora, los falsos positivos, ¿cierto? A veces que lo que nos interesa a nosotros son los verdaderos, los true positive, que son estos de acá, y los true negative, ¿verdad? Que serían estos de acá. Entonces, los false positive, ¿cierto? Estamos hablando aquí de un 80%, lo cual tampoco es muy bueno, y acá un 40%. Sin embargo, los falsos negativos, ¿cierto? Acá tenemos un resultado de un 2%, acá un 17% y así. Ahora, aquí está la solución empaquetada, ¿cierto? Fíjense que uno puede pasarle, como les decía, la validación cruzada está implementada en MATLAB, simplemente mide el performance del clasificador, eso es lo que significa class perf, y le pasa el objetivo, y después cuando lo hace aquí, ¿cierto? Bueno, aquí está la misma implementación, permite, ¿verdad?, sacar las soluciones empaquetadas. Aquí no sé por qué se ven así, pero en este caso, fíjense el clasificador de mínimos cuadrados, un 97%, 82%, y acá, ¿verdad?, los números son consistentes. Y eso es lo que está implementado en este código. Ahora, lo que hicimos de acá después, ¿verdad?, ocupando la matriz de confusión. La matriz de confusión es exactamente la misma idea, nuevamente dividir en entrenamiento, dividir en prueba y obtener, ¿cierto?, el resultado para saber cuál es el desempeño. Ahora, ¿por qué nos interesa el falso positivo y falso negativo? Porque a nosotros nos interesa, dependiendo de la aplicación, ¿cierto?, saber los verdaderos positivos y los verdaderos negativos son, ¿verdad?, los true positive y los true negative son los puntos que a mí me interesa maximizar. Porque obviamente si le achunto todos los positivos y le achunto todos los negativos, los falsos positivos y los falsos negativos, ¿cierto?, van a ser 0. Y eso obviamente sería la clasificación ideal. Ahora, si a ustedes les interesa, por ejemplo, clasificar vinos, quizás no es tan grave, pero si les interesara, por ejemplo, clasificar personas con cáncer, el resultado es un poquito más fuerte, ¿vale? Es decir, me interesa a todos los que tienen cáncer, ¿cierto?, los verdaderos positivos, tener un 100%, pero los verdaderos negativos no es tan grave, porque si a una persona le digo, oye, parece que usted tiene cáncer con un clasificador, y se hace una biopsia y se me doy cuenta que no es cáncer, es mucho menos grave que decirle a una persona, sabe que usted no tiene cáncer, se va a la casa y después muere de cáncer. O sea, ahí es donde, dependiendo, ¿cierto?, del problema y de la aplicación específica, a uno le interesaría, por ejemplo, maximizar en este caso los verdaderos positivos, ¿cierto?, para decir tener un 100% de verdaderos positivos, y ojalá un verdadero negativo, ¿cierto?, puedo salvarme un poco. Y ahí es donde entran, ¿cierto?, técnicas de cómo implementar clasificadores un poco más sofisticados, pero que ocupen obviamente este tipo de probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad de detección viene a ser, ¿cierto?, la probabilidad de achuntarle a todos los positivos con respecto, ¿cierto?, a cuántos negativos me equivoqué. Y lo mismo estaría la probabilidad de falsa alarma, que sería decirle la probabilidad de equivocarme, falsa alarma, ¿cierto? De hecho, eso viene del tiempo de guerra, en la cual era falsa alarma, así como chuta, viene un misil, ¿cierto? Arranquen todo y en realidad no fue falsa alarma, no venía un misil. Entonces, ahí me está cuantificando la probabilidad, ¿cierto?, de decir que algo es positivo cuando en realidad era negativo. Y esos dos parámetros, ¿cierto?, les van a permitir a ustedes definir clasificadores mucho más sofisticados. Pero por lo menos a esta etapa, ¿cierto?, saber qué es lo que representa verdadero positivo, verdadero negativo, falso positivo y falso negativo son nuestras mejores métricas que podemos sacar. Podemos de esos calcular, ¿cierto?, las probabilidades de detección o probabilidad de falsa alarma que ustedes van a ver en su minuto con los clasificadores ya estadísticos. Ese es el segundo ejemplo, ¿cierto?, que está en clasificadores lineales. Después de otros clasificadores, en este caso, ¿cierto?,
que ya no voy a alcanzar a ver por tiempo, que sería, la verdad, voy a mirar esa memoria de título que les dije. Acá está la clasificador lineal en este caso. Parece que este es el mismo código, no me acuerdo que haya una diferencia. Aquí, acá está hecho con la matriz de confusión. Entonces, fíjense que se llama matriz de confusión, ¿verdad? Bueno, este tiene más clasificadores, porque tiene incluso el SVM. Fíjense que la matriz de confusión en esta tenemos acá, ¿verdad? Esta es la clase objetivo y esta es la clase de salida. Entonces, la clase objetivo, ¿cierto? Es cuando yo tengo 0 acá y estoy diciendo 0, vale decir, no tengo, pensémoslo así, yo lo digo cáncer porque es donde he ocupado más esto. No tengo cáncer, eso es lo que yo debería decirle a una persona porque eso me dice la biopsia y le digo que no tiene cáncer. O digamos así, no venía a un misil, ¿verdad? Y en realidad mi clasificador me dijo, mi detector me dijo, sabe que no venía a misil. A eso le achunté a 464 casos. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, sí venía misil y yo dije que sí venía misil, vale decir, venía un misil y yo le achunté con mi detector, le achunté, ¿cierto?, a 1000 de los casos. Pero aquí hay dos situaciones. Fíjense que venía un misil y yo dije no venía misil en un 21 de los casos. O sea, de todas mis naves, de todas mis bases, ¿cierto?, 21 de ellas habían muerto todas las personas porque yo dije que no venía misil y sí venía. Entonces, en este caso, ¿cierto?, sería importante bajarlo o detectar un clasificador que ojalá me permitiera reducirlo. Y en este caso, ¿cierto?, en el cual no venía misil y yo dije, vengan misil, arranquen todos, ¿cierto? En 3000 veces los casos perdí tiempo de trabajo, ¿no? Porque todos salieron arrancando y en realidad no venía misil. Entonces, este caso, por ejemplo, para muchas aplicaciones no es tan grave. Entonces, no importa qué tan alto sea esto, pero mientras este caso sea lo más bajo posible. Porque obviamente, ¿cierto? Si viene un misil y yo le digo a mi gente, no arranque, es mucho más grave que decirle arranquen todo y no venía nadie. ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicar, no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, súper. Entonces, depende, como les digo, del objetivo y de la aplicación específica, cómo uno va a diseñar su clasificador para modificar estos parámetros. Ahora, a esta altura, simplemente estamos cuantificando esto. Lo que estoy tratando de mostrarles a ustedes es que esta información me puede permitir a mí discernir entre si un clasificador es mejor que otro. Entiéndase, por ejemplo, si vemos acá, supongamos que el ejemplo específico, me interesaría minimizar esto, ¿vale? Es decir, me interesaría decir, ok, cuando tenga un positivo, ¿cierto? Que los falsos negativos, ¿cierto? Porque acá lo que estoy diciendo, estoy graficando acá, estoy diciendo el 0, ¿cierto? Estoy diciendo el negativo, pero en realidad es falso, porque era positivo. Eso sería para mí el falso negativo. Entonces voy al falso negativo, y en este caso mínimos cuadrados, ¿cierto? Pareciera ser el que tiene el más chico. Falso negativo. Así que ese sería, por ejemplo, mi clasificador más importante. Si a mí me interesaría, por ejemplo, maximizar alguno de los otros, ahí puedo encontrar alguno de los otros. Entonces, si es que no me equivoqué en interpretar la matriz de confusión, para ver cuál era falso positivo y falso negativo, entonces, eso, ¿cierto?, es lo que uno busca en el tema de clasificación. Uno puede probar una batería de clasificadores, pero determinar cuál es mejor frente a otro, siempre tiene que tener un objetivo en mente. En este caso, por ejemplo, podemos tener minimizar los falsos negativos, ¿cierto? O, por ejemplo, me interesaría maximizar los verdaderos positivos. Por ejemplo, no perderme con ninguno de todos los misiles que vienen. Ahí, obviamente, me interesaría, ¿cierto?, ponderar con respecto a estos dos casos de acá. Es decir, cuando viene un misil, ¿verdad?, estar en sincronía con estos dos de aquí. Y así, todos los casos posibles. Y estimados, lamentablemente los tengo que dejar hasta acá, porque tengo una memoria de título ahora a las 6. Cualquier duda que tengan específicamente de esto, no duden en contactarme a mí. Si es que por alguna razón Jorge está fuera de la ciudad, yo siempre voy a estar disponible también a atender cualquier duda de la asignatura. Y si no, bueno, nos vamos a ver la próxima vez que Jorge no tenga disponibilidad de hacer la clase. Y si no, sí o sí, nos veremos en la segunda mitad del semestre cuando veamos la parte de estimación conmigo. Gracias, profe. ¿De qué? Vale, Gracias profe, a que esté ustedes. bien. Que estén muy bien, profe. cuídense mucho. Que tengan chao. buen fin de semana largo.